Shalom Haverín, hoy vamos con nuestro discipulado número 11. Hoy vamos a estudiar un poco quién es Dios. O sea, nosotros encontramos en la Biblia muchas veces Dios, escuchamos el Señor, escuchamos Jehová de los ejércitos, ¿sí? Vamos a ver sus atributos, su deidad, su majestuosidad, o sea, todo lo que Dios se ha manifestado en la tierra, lo que nos ha mostrado, ¿sí? Pero como siempre decimos, hay un problema siempre de traducción. Entonces en la Biblia, por ejemplo, encontramos Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Encontramos el Señor, encontramos Dios Padre, encontramos su Hijo Jesús, también encontramos Espíritu Santo, ¿no? O sea, todo eso, yo quiero hoy hablar un poquito sobre ese punto, sobre el origen de eso y qué dice la Biblia con respecto a eso que estamos hablando, sobre la deidad de Dios. ¿Qué les parece? Bien. Sí. Para empezar, entonces vamos a abrir la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Tienen todos ahí? Sí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que pensar y meditar en un punto. Si nosotros hubiésemos nacido, por ejemplo, en Marruecos o en Argelia, nuestra mente sería como uno de ellos, ¿no? Entonces estaríamos, por ejemplo, con Alá, ¿sí? Estaríamos estudiando los escritos de ellos y los que sus generaciones antiguas han cultivado en esa cultura, ¿sí? Entonces para nosotros hoy sería normal hablar de Alá y leer el libro que ellos leen y, ¿cómo se llama? Orarle al Dios que ellos creen y vivir de la manera, ¿no? Ustedes vieron las diferentes culturas que tenemos aquí en España, ¿no? Que vienen gente de África, por ejemplo, o musulmanes, ¿no? Que vienen con su vestimenta especial, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, gente de la India que vienen también, que tienen su vestimenta especial. O sea, cada cultura tiene su tradición, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a pensar un poco en nuestra cultura. Vamos a pensar un poco en nuestra tradición. Entonces, lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios ha manifestado, lo que Dios nos ha mostrado, es una cosa. Y nuestra cultura, nuestra tradición es otra cosa. Entonces, parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, esto que nosotros conocemos como Padre Dios, como su Hijo Jesucristo, como Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, todo eso, ¿no? Eso es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, los que nos enseñaron nuestros padres, lo que nuestros padres aprendieron de nuestros abuelos. Y así fue de generación en generación, fue ¿cómo se llama? Cultivando en los corazones de las personas, ¿no? Pero hoy nosotros hemos visto que Dios se manifestó y hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender la enseñanza que Dios ya ha manifestado en tiempos antiguos, ¿no? Eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Pero para poder entender eso, tenemos que saber primeramente quién soy yo, qué es lo que yo tengo dentro, qué es lo que yo creo, qué es la cultura que me han puesto dentro de mí. ¿Entienden? ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver un poquitito. Sobre historia vamos a hablar un poco hoy, en la primera parte, ¿sí? Había un hombre que se llamaba Filemón de Alejandría, se llamaba este señor. Este estaba en el año 45 después de Cristo.
Entonces, la filosofía o lo que él enseñaba a la par, imagínense, 45 después de Cristo, estaba todavía el apóstol Juan, estaban todavía los apóstoles predicando, pero a la par, en forma paralela, él estaba ya hablando esto. Mira, él, por ejemplo, decía, él cree que Dios tuvo un inicio, no le considera como un creador. Inventó algo que se llama el logos. O sea, este señor inventó y comenzó a hablar algo que se llama el logos. El logos es un concepto, ¿no? O sea, como que Dios no es 100% divino y que Dios tampoco no es 100% humano, sino está en el medio. Eso es el logos, es un concepto. Entonces, a la par que estaban los apóstoles predicando, en forma paralela, él estaba hablando y estaba divulgando eso. Él escuchó sobre Jesucristo. Este señor escuchó sobre los apóstoles y todo lo que estaban hablando, pero él paralelamente estaba hablando otra cosa y creó algo que se llama el logos, que es eso que le estoy contando. Que Dios no es, o sea que, ¿cómo puedo decir? Que no es divino, pero tampoco es humano, dice. Que tiene dos naturalezas entre dos extremos. Dice que no le considera como un creador. Entonces vamos a ver la diferencia entre creador. ¿Qué es un creador? ¿Qué es un creador? ¿Qué es el creador? ¿Qué usted entiende por creador? A ver, en cortas palabras, díganme. El que es creador de las cosas. Puede ser creador del hombre, creador de... Si creador significa que de la nada él hizo algo, de cero. Crear. Sí, eso es crear. Sí, que da origen. ¿Cómo? Que da el origen, que da origen. Eso es un creador. Por ejemplo, si yo tengo acá un lienzo y comienzo sale de ese lienzo un paisaje hermoso, unas cataratas y todo lo que yo dibujé. ¿Eso cómo se llama? ¿Yo soy un creador de eso o no? Sí. La pintura sí, No. pero de la tela no. Por eso, esa definición es lo que tenemos que saber muy bien. El creador es lo que dice Saide, es que de la nada él hizo algo. Ahora ya está el lienzo, ya está la pintura, ya está el pincel. Yo fui solamente alguien que organicé ese dibujo y salió ahí del cuadro. Ahí tenemos dos cuadros, ¿no? El que pintó esos cuadros, ya estaba el lienzo, ya se había hecho todo eso, ¿no? Pero él, ¿qué es lo que pasa? Él organizó un poquito, ¿no? Pero no, es un creador, ¿entienden? Entonces, este señor Filemón de Alejandría en el año 45 ya le estaba poniendo a Dios no como un creador, como que él fue creado, como que tuvo un tiempo de ser creado, no como existente para siempre, no como que un Dios que existió siempre. ¿Entiendes? Eso ya estaba ocurriendo, imagínense, en el año 45 después de Cristo ya estaba corriendo esa filosofía, la filosofía del logos. Y después, al poco tiempo, había otro señor. O sea, ¿por qué yo estoy hablando todo esto? ¿Por qué yo estoy hablando todo esto? Para aclarar qué es lo que es un creador. Sí, pero un poquito más adentro, como hablé al principio. Yo estoy hablando esto para descubrir nuestras tradiciones y nuestro origen, de dónde nosotros nacimos. Que nacimos en el occidente, ¿no? No nacimos en el oriente, no nacimos en Rusia ni por ahí. Ahí tienen otras tradiciones, tienen otras cosas. Pero esto que yo le estoy leyendo es la raíz de la creencia que hemos mamado desde pequeñitos. Ahora voy a ir mostrándole cómo fue año por año. Así voy a saltar, no año por año, pero voy a saltar un poco para que no sea muy largo. Miren, Florente Tertuliano, año 220 después de Cristo. ¿Cómo se llama? Florente Tertuliano, 220 años después de Cristo. Miren lo que él pensaba. El Hijo de Dios no siempre existió, sino solo cuando Dios le engendró. Es el primero en usar la palabra Trinidad. Fue el primero en usar el concepto de Trinidad. O sea, hasta el año 2020 después de Cristo, nunca nadie ni se imaginó lo que era la Trinidad, lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie ni se imaginó, imagínense.
año 2020 después de Cristo, por primera vez un iluminado sale y comienza a reflexionar y a pensar y a armar algo que se llama la Trinidad. ¿Ya entienden? Ahora vienen las cosas interesantes, ya que es de nuestra cultura, de nuestras tradiciones que hemos mamado desde pequeño. ¿Sí? Atiendan bien. Dice el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Este es el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea se reunieron más o menos 350, o sea, así, más arriba, más abajo ahí, ¿no? 350 obispos, o sea, eran católicos, ¿no? 350 obispos más o menos se reunieron y ellos comenzaban a discutir y comenzaban a poner, ¿cómo se llama? Fechas a las cosas, comenzaban a poner orden a las cosas según lo que ellos decidían en ese concilio. Entonces, en el año 325 después de Cristo, ¿qué pasó? En el concilio de Nicea. Dice, convocado por Constantino. ¿Se acuerdan de Constantino? Sí. ¿Quién fue Constantino? Emperador. Fue Constantino el Grande, el emperador romano. Él pidió que se congregasen los obispos y él fue el que llamó, vamos a decir, el que dio la iniciativa para ese concilio de Nicea. Dice, pusieron fecha a la Pascua. Pusieron una fecha exacta a la Pascua, o sea, la Pascua hebrea, ¿no? Se prepara y establece la doctrina trinitaria. O sea, en ese concilio, ¿qué fue lo que pasó? Dieron la fecha exacta de la Pascua. Hasta ese tiempo, imagínense, hasta el año 325 se hacía Pesaj, como antiguamente hacían los hebreos, como la época del desierto, ¿no? Como la época antigua, ¿sí? Fueron, ¿no? Hasta el año 325 después de Cristo es así. ¿Y qué pasó ahora? En ese concilio se determinó, bueno, vamos a hacer la Pascua de esta manera, al estilo romano, no al estilo hebreo, vamos a decir. Ahí comenzó. Y comenzaron a armar ese concepto de Trinidad. Todavía no salió nada, pero se comenzó a discutir. Entre los 350 obispos comenzaban a discutir y hablaban y Padre, Hijo, Espíritu Santo, así comenzaba ya a moverse eso. 325 años después de Cristo. Esa es la raíz que nosotros hemos mamado. Eso tienen que entender. Por eso tenemos que saber qué es lo que han puesto en nuestra mente las generaciones pasadas. Si queremos aprender verdaderamente la palabra de Dios, si queremos aprender la Biblia, lo que está escrito ahí, tenemos que aprender qué es lo que está diciendo, pero con la vista de Dios, con la mente de Dios, no con nuestra, ¿cómo se llama? Cultura, ni con nuestra tradición que nos han enseñado. Eso tenemos que diferenciar. Eso vamos a aprender hoy un poquitito, ¿sí? Esto del concilio va a pasar rápido ya. Miren, hay otro concilio que hubo. Sí, se llama Concilio de Constantinopla. Esto fue 381 después de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Surge la doctrina del Espíritu Santo, a quien hay que adorar. O sea, ahí recién, ¿cómo se dice? Sale una doctrina muy fuerte del Espíritu Santo. O sea, que hay que orar al Espíritu Santo, que hay que humillarse ante el Espíritu Santo. O sea, al Espíritu Santo le dan forma ya. ¿Entienden? Y se grita, en ese tiempo se gritaba, es más o menos como la iglesia pentecostal, de ahí más o menos va saliendo. Que tanto así, ¿no? ¿Sí? Imagínense. Y ahí, ¿qué pasa? Miren, dice, ahí nace la Trinidad. O sea, en el año, imagínense, 381 después de Cristo, ahí ya nace bien puesto, bien consolidado ya la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo eso tenemos que ver que estos son concilios. ¿Qué es concilio? Los concilios, las reuniones de obispos, son católicos. Vale. Esto quiere decir que antes que Cristóbal Colón, ¿cuándo vino a Paraguay? Iba a decir. 1492. El 12 de octubre por ahí, ¿no? El 12 de octubre de 1492, él llegó a la tierra de América. Pero ahí ya estaban los sacerdotes con Cristóbal Colón, ya en el año 381 ya ellos pusieron la Trinidad.
¿Entienden? O sea, desde cero cuando vino a América, ya el que pisó ya vino con esa cultura. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que vamos a aprender nosotros? Lo que nos enseñaron, ¿no? Después, ¿qué dice aquí? Mire, después hubo otro concilio. El concilio de Efeso, 431 después de Cristo. Llamaban a María la Madre de Dios. Ahí en ese concilio de Efeso se reunieron. Y todos estaban discutiendo y hablando, ¿no? De que, claro, Jesús nació, ¿no? Y estaban discutiendo por qué nació, cómo fue el cigoto, que ella puso el óvulo, pero fue divino el esperma. Así, discusiones tan tontas tenían, ¿no? Bueno, al final se dictaminó que Dios tiene una madre. La madre de Dios, que es la Virgen María. ¿Entiendes? Eso pasó en el año 431 después de Cristo. O sea que cuando Cristóbal Colón vino a América, ya sabían en el país, eso que estaban ahí en el barco, en las pinta la niña la Santa María, ¿no? Que estaban ahí, ellos ya sabían todo esto, ya tenían bien mamado todo eso, venían a enseñarnos eso. Después que vino el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo. Ay, ¿qué fue lo que pasó? En el concilio de Calcedonia hubo una gran pelea entre los obispos católicos. Y ahí sale la división del catolicismo. Entonces, un catolicismo se convirtió en catolicismo ortodoxo, que está, por ejemplo, en Rusia, que está en Bulgaria, en Rumania, toda esa zona tiene un catolicismo. Católicos son, pero ortodoxo. Y después está el otro catolicismo occidental, que el Papa Francisco, no sé qué, ¿no? Que está en Roma, ¿no? Entonces llegó a época que tanto era la discusión y la discordia que había, que llegó a haber 3 papas. ¿Entiendes? Entonces así tenía la cabeza, como un bombo le tenía a la gente, ¿no? Con tantos concilios, con tantos dictamen que daban esos concilios. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido son esas cosas. Desde chiquitito yo personalmente aprendí, ustedes también creo que aprendieron, ¿no? Desde chiquitito nos enseñaron Dios, Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Desde chiquitito, eso hemos aprendido. Entonces, este es el origen. Hubieron gentes que pensaron y según la opinión de ellos, fuera de la Biblia, ellos crearon todo eso y eso comenzaron a enseñar. Y en los lugares donde conquistaban, en los lugares donde iban, ellos iban y metían esas creencias. ¿Entienden? Entonces, ahora vamos a ver una cosa importantísima. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice con respecto a eso. ¿Qué le parece? Hay una palabra que sale Eloah en la Biblia, que muchas veces se traduce como Dios, como Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros es sobre un concepto. ¿Saben lo que es concepto, no? Nosotros tenemos, por ejemplo, padre, y padre no es un concepto, padre es una persona física, no padre, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que son conceptos. Vamos a ir viendo. Vamos a ver un poco Salmos. Salmos 18. David, cuando tenés, lee, por favor. ¿Están entendiendo? ¿O está muy difícil? Salmos 18, 32. Bien fuerte. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Sí, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Aquí este Dios que sale, que dice ahí Dios, podemos decir Eloah. ¿Y qué es Eloah? Vamos a ver, vamos a ir despacito y vamos a ir mirando. Vamos a ver, 50, ahí mismo el capítulo 50. Salmos capítulo 50, versículo 16 al 22. A ver, 16 al 22. Lee un poco el día, por favor. 50, 16 al 22. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca?
Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Sí, después. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Sí, aquí está saliendo, podemos decir, un todopoderoso, que está todo bajo sus pies, el Loaj. Pero el Loaj, el Dios, se manifestó de varias formas. Eso tiene otro nombre. ¿Entienden? Tranquilo si no todavía no entienden bien. Vamos a ir viendo despacito. Dice ser supremo, persona en sí. El Loaj es un ser supremo, una persona en sí. ¡Pum! Así, ¿no? Entonces, Él es eterno. Vamos a ver dónde dice. Isaías 40. Isaías 40, 28. Que Dios, estamos viendo quién es Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Dios? ¿Quién es? Para ir conociendo más, ¿no? 28, ¿cómo dice? 28. 40, 28. ¿Sí? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sí, estamos viendo este Dios, el Loaj. ¿Quién es? O sea, la dimensión, cómo nos ha mostrado aquí en la Biblia. Aquí entonces podemos decir que es eterno, ¿no? Que no se cansa, no se fatiga, ¿no? También es inmutable, Él no cambia. Vamos a ver en Salmos. Salmos capítulo 102. A ver, Raquel, cuando tengas 102, versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Sí, o sea, es el mismo y nunca se acabará. O sea, es eterno, inmutable, o sea, no cambia, siempre es el mismo. Miren, ahí también sale en Hebreos. Vamos a Hebreos 1. Vamos a ver un poquito. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Ves? Entonces aquí podemos ver que es inmutable, que es para siempre, ¿sí o no? Entonces eso es lo que está hablando aquí de Eloah, de Dios. Después también dice que es omnipotente, ¿cómo es? Omnipresente. Sí, Isaías, vamos a ver. Vamos a ver Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Estamos viendo el Eloah, que nos muestra la Biblia, el Dios en sí, o sea, cómo nos muestra la Biblia que es, cómo se nos está contando, ¿sí? 41:10. Voy a leer. No Sí. temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi Sí, justicia. entonces Él es omnipresente. No le está diciendo solamente a una persona, le está diciendo a todos, ¿no? Que siempre nos ayudará, siempre nos sustentará, siempre nos guardará. Entonces, ¿qué significa eso? Que Él es omnipresente, ¿no? Omnipotente, Sí, omnipresente. estamos en omnipresente ahora mismo.
Y ahora vamos a ver lo que dice omnipotente, vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 15. 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces es potente, ¿no? Sí. Dice también aquí omnisciente. Vamos a Salmos. Omnisciente, ¿qué significa? Que conoce todas las cosas reales y posibles, ¿no? Salmo 139. A ver, ¿sabes cómo dice? Versículo 1. Versículo 1. Sí. Dice, oh Jehová, tú me has escudriñado completamente y me conoces. Sí. Entonces, omnisciente, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a ver una última parte para que entendamos bien. Es Juan 17. San Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ahí dice que es único, ¿sí? Único. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde sale esta palabra Eloah? Vamos a buscar un poco Job 22. Esta palabra Eloah sale, Job está justo antes de Salmos. Job capítulo 22, versículo 12. 22, 12. Miren ahí. ¿Qué dice ahí, Elías? 22, 12. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Sí, dice, ¿no está Dios en la altura? Esta palabra Dios en el original sale Eloah. Muy pocas veces en la Biblia sale en el original, muy pocas veces sale Eloah. Eloah, este Eloah es como persona, como Dios como persona. ¿Entienden? Como persona. Pero luego Él se manifiesta con otro nombre, con un nombre disminuido. Después vamos a ver Abba, Elohim. Esos son los atributos de Eloah. ¿Entienden? ¿Van entendiendo? Esto, si no entienden, me preguntan, yo les voy a volver a explicar. ¿Entienden? Dios Eloah, así vamos a poner, ¿no? Eso es su completo, pero Él se manifestó al mundo, a su creación, en forma de Abba, que vamos a decir qué significa, y en forma de Elohim. Vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Bueno. Ahora voy a buscar otra vez en Job, ahí mismo en 27:8. Ahí también sale Eloah. 27:8. ¿Cómo dice ahí, Raquel? Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? Sí, o sea, el Eloah tiene el poder de quitarte la vida porque Él es el dador de la vida. De Él sale la fuente, o sea, de Él es el centro de la vida. Entonces, Él, como de Él sale la vida, Él es el núcleo, vamos a decir así, ¿no? Entonces te hace así y te corta, ya no tienes vida. Por eso Él es el dador de la vida, puede darte la vida eterna. ¿Entienden? Aquí en esta parte de Job también sale la palabra Eloah en el original. ¿Van entendiendo?
Entonces vamos a limpiarnos nuestro cerebro. ¿Qué es el Loaj? A ver, ¿quién me puede decir el Loaj? Así con 2 palabras. ¿Qué es? ¿Sí? El Loaj es Dios como persona. Como persona. Así grandote. Tiene muchos Sí, nombres. pero no llegamos ahí todavía. Ahora vamos a estudiar. Lo que yo quiero que me contesten es lo que estamos estudiando hasta ahora. No se vayan a adelantar. Lo que estamos estudiando hasta ahora estamos estudiando qué significa el Loaj. Y eso yo quiero que ustedes piensen. ¿Qué significa el Loaj? Es Dios, ¿sí? Es Dios como persona, o sea, enormemente. Pero ahora se va a manifestar. Eso es lo que les voy a mostrar. ¿Entienden? Bueno, vamos a usar la palabra Elohim. Elohim es un concepto. No es una palabra, es un concepto. Tenemos que saber qué significa. Elohim significa el amor entrañable manifestado. ¿Entienden? Entonces, el amor, el gran amor de Dios, el gran amor entrañable que Dios tiene, lo que se manifestó. Eso es el Elohim. Es un concepto, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces vamos a ver, ese amor entrañable que Dios manifestó, ¿qué es? Uno de ellos. Uno de ellos, ¿cuál es? Jesús, Yehoshua HaMashiach. Ese es el amor entrañable o el Elohim. ¿Entienden? Que se manifestó. O sea, Elohim es el amor entrañable manifestado por Dios. ¿Está bien? ¿Están entendiendo hasta ahí o no? Vamos a ver. Creo que no están entendiendo, ¿no? Sí, Están todos durmiendo, creo, ¿eh? Vamos a poner Génesis entonces para que se despierten. Génesis capítulo 2. Sí, 2:4. ¿Qué dice ahí? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día de Hashem, Dios hizo la tierra y los cielos. Sí. Entonces, esta es, ¿cómo se llama? Una manifestación de Dios que se llama, ¿cómo se llama? Elohim. Que está, es la creación que hizo Dios, es la manifestación del amor de Dios que le mostró a su creación. No es difícil. Eso es Elohim. ¿Sí? Y también se le llama Elohim, por eso es que hay que entender. ¿Viste? Usted vio en esa parte en la Biblia que dice que ustedes son dioses, que dice. ¿Se acuerdan de esa parte? Eso está en Salmos. Vamos a ver. Salmo 82. Ahí está. Para que no se confundan. Salmo 82, 6. 82, 6. Miren qué dice ahí. Dice 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses. En el original la palabra que se usó aquí también es Elohim. ¿Entienden? Entonces Elohim tiene dos conceptos. Miren. Y dijo Dios, vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así dice, ¿no? Entonces, eso vamos a entender. Vamos a repasar. Elohim puede ser el amor entrañable manifiesto por Dios, de Dios que manifestó a su creación. También Elohim puede ser ángeles, puede ser dioses, así como estamos viendo, como nos llamó aquí, algún hombre, ¿no? También puede ser a jueces y al sumo sacerdote. En alguna parte también cuenta sobre el sumo sacerdote en la Biblia, ¿no? También le llama Elohim. Entonces se puede ya distinguir eso, ¿no? Cuando está hablando del amor entrañable manifiesto a su creación y cuando está hablando de personas, como en este caso que leímos ahora, ¿sí? Ahora vamos a ver otro concepto, el concepto de Abba, ¿sí? Dice, es un atributo
no una persona. Abba es el amor entrañable de Dios que aún no se manifestó. ¿Entienden? Por eso ahí vamos a ver ese concepto de padre, el concepto de hijo. Atiendan bien esta parte. Abba, ¿qué es? Es el amor entrañable de Dios que no se manifestó aún. Por ejemplo, ¿cuál puede ser ese amor entrañable que no se manifestó? ¿Cuál puede ser? La vida eterna. Sí, muy bien. ¿Otro? Otra cosa que no se manifestó. El milenio. El milenio. Muy bien. El milenio. ¿Qué más? ¿La qué? ¿El perdón? ¿El perdón? Vamos a ver una cosa. Cuando Yehoshua HaMashiach venga y los que estemos vivos, veremos con nuestros propios ojos y sentiremos la transformación de nuestro cuerpo. Ahora tenemos sangre, ¿sí o no? Ahora lloramos, nos reímos, tenemos cosquillas, queremos dormir, no podemos caminar sobre el agua. No, a no ser que sea algún chino que estudie Kung Fu, ¿no? Pero de normal no podemos caminar sobre el agua, ¿no? ¿Eh? Pero ¿qué es lo que pasa? El Abba, el amor entrañable, no manifestado aún, es eso. Es lo que vendrá. Sabemos que vendrá, pero aún no vino. Si nos clavamos un cuchillo aquí va a salir sangre, ¿no? Sí, pero por las promesas que nos has dado, sabemos lo que nos va a venir. Eso sí. Pero el Abba, ¿qué es? Es el amor entrañable no manifestado. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno. Entonces vamos a ver una parte de eso. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Viste que sale Abba? Abba, Padre sale. Entonces, atiendan bien. Ahí sale Abba, Padre. Esos son uno. Es uno. Es el amor entrañable de Dios no manifestado. Vamos a ver otra vez en Gálatas. Vamos a ver. Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo dice Raquel ahí? ¿Cómo dice? 4:6. Sí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Sí. ¿Vieron? ¿Cómo dice el tuyo, Saide? 4:6, Gálatas. 4:6. Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, sí, así mismo, a nuestros corazones y este clama Abba, Padre. Sí, entonces vamos a leer ya con la vista de lo que hemos aprendido. Dice, vamos a hacer la traducción. Por cuanto sois hijos. ¿Quiénes son hijos? Nosotros, muy bien. Dios envió a vuestros corazones, o sea, Dios envió a vuestros corazones. Entonces, este Dios que sale acá, ¿qué es? Podemos poner Abba, podemos poner Padre, ¿sí? Envió en vuestros corazones el Ruach HaKodesh, el Espíritu de su Hijo. O sea, envió a nuestros corazones la mente de Yehoshua. ¿Entienden? El cual clama Abba, Padre. ¿Van entendiendo un poco? Sí. Bueno, vamos a ver un poco. Primera de Juan. Eso está más atrás. Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren lo que dice ahí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí está saliendo, ¿vieron? Cuando Él se manifieste, le veremos como Él es. Después que dice, y seremos como Él es, dice, ¿no? Ese es el Abba, es el concepto de Abba. Es una promesa que tenemos, pero hoy, año 2021, todavía no nos vemos, no sucedió hoy, pero sucederá. Ese es el amor entrañable, aún no manifiesto. Ese es el concepto de Abba. ¿Entienden? Vamos a ver en Efesios. Efesios 1. Gálatas, Efesios 1:17. Para que el Dios, esto hay que entender bien. A ver, ¿quién tiene ahí para leer? 1:17, Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sí, entonces ahí salen cosas, ahí va a dar gusto. Miren, ¿cómo dice el tuyo, Saide? Así mismo. Así mismo dice, no cambia nada. Bueno, entonces vamos a ver. Dice acá, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aquí aparentemente sale el Dios de Jesús. O sea que Jesús tiene un Dios. Eso es lo que se entiende en español, ¿no? Y después que dice, el Padre de gloria, habla de un Padre de gloria, ¿sí? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, vamos a traducir como dice, según lo que hemos aprendido, el concepto que hemos aprendido, ¿eh? Para que el Elohim del Señor nuestro, Yehoshua HaMashiach, Abba de gloria, les conceda ruach de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es diferente, ¿no? Bueno, no es tan diferente. Porque en español, claro, uno va a entender que hay un Dios Padre, hay un Jesús y hay un Espíritu Santo. Eso es lo que uno va a entender. Pero si entendemos, eso es lo que nos metieron a nosotros desde pequeño. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces tenemos que conocer esos conceptos que estamos estudiando ahora, para cuando leamos, sepamos bien qué es lo que está diciendo. Dice el 17, para que el Elohim del Señor nuestro, ahí, ¿no? Yehoshua HaMashiach, Abba de gloria. ¿Abba de gloria qué significaba? ¿Qué significaba Abba de gloria? Abba. El amor entrañable que no se manifiesta. Muy bien. Les conceda ruach de sabiduría. ¿Qué es el ruach de sabiduría? Es la mente de Yehoshua, ¿sí? Y revelación en el conocimiento de Él. ¿Entienden bien? ¿Verdad que es fácil ahora? Se ve diferente, ¿no? Vamos a ir aclarando otras cositas. Colosenses, vamos a ver. Ahí atrás nomás está. Colosenses 1, versículo 3. ¿Cómo dice David el 1:3 de Colosenses? Fuerte, por favor. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, siempre orando por vosotros. ¿Y después qué dice? Damos gracias al Elohim y Abba de nuestro Señor. Ahí se entiende diferente ya. Al Elohim, ¿quién es Elohim? El amor entrañable no manifiesto. No, manifestado. El manifestado, sí. Y Abba, el no manifestado de nuestro Señor. ¿Entienden? Sí. Verá que es diferente. Vamos a hablar ahora un poco sobre el Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Está difícil o qué? A mí me cuesta mucho retener los nombres. Yo casi como aprendí de vieja, sigo con el término viejo. Sí, pero lo importante es que nosotros tenemos que aprender los conceptos para que cuando leamos la Biblia entendamos de qué es lo que está hablando. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Eso, muy bien, el Ruach HaKodesh. Vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16.
¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice el tuyo, Saide? Porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Hashem para que lo instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. ¿Ven cómo dice ahí? Está hablando de mente. Aquí sale Ruach HaKodesh. O sea, que lo que se llama el Espíritu Santo, los que nos enseñaron como un Espíritu Santo, como un ente que te viene, como algo que te envía Dios, ¿sí? Y boom, te entra. Algunos le dicen que como una paloma, dice, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos han enseñado, pero no tiene nada que ver eso. Es la mente de Dios, la mente de Hashem que nos viene a través de los estudios, a través de entender su palabra. Porque cuando entendemos su palabra, ahí vemos que están las promesas, se llama la Neshama. La Neshama son las promesas que Dios nos da. Y esas promesas es lo que nos hace tener la mente de Cristo. ¿Entienden? Y eso es lo que nos hace renovar, eso es lo que nos da esperanza, eso es lo que nos hace despertar cada día, nos hace limpiar de nuestra mentalidad antigua y nos va dando el crecimiento. ¿Entienden? Entonces vamos a pensar, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué dicen aquí? ¿Cómo se dice en hebreo? Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh viene a través de la Neshama, o sea, a través de las promesas escritas. ¿Entienden? Las promesas que nos da Dios, eso es lo que nos va arraigando en la mente de Cristo en nosotros. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo? Sí. Vale, no me vayan a hacer hablar tanto, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿No está bien? ¿Está bien? Vale. Entonces la palabra Jesús también. Jesús es Yehoshua HaMashiach. Que pusieron como Jesús aquí, o hijo. Pero es Yehoshua HaMashiach. Vamos a ver Juan 14, versículo 28. ¿Cómo dice ahí? A ver un poco, Elías. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Si uno lee esto así normalmente, ¿qué entiende? Que está un Padre, Dios, y que está el Junior, o sea, está su hijo. Así uno entiende. Pero ahora tenemos que ver el concepto. El Padre es Abba, el amor entrañable no manifestado a la creación. ¿Sí? El Hijo, o Yehoshua, podemos decir, Elohim, es el amor entrañable manifestado. Entonces vamos a traducir esto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí? A ver, ¿quién puede traducir? El 28, ¿no? El amor entrañable de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, como existe de ser manifestado, ¿no? Abba. Es mayor que lo que en ese momento estaba. Vamos a ver. El 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque les he dicho que voy al... ¿Qué ponemos ahí? Abba. Voy a Abba. Porque el Abba es mayor que Elohim, que Jesús. Entonces, eso es así. El amor entrañable, no manifestado, es enorme. Pero se manifestó en Elohim en algo muy pequeño. Entonces, este Elohim va a Abba. ¿Entienden? Pero se le puso como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son conceptos que hay que entender. ¿Van entendiendo? ¿Entender, Rosita? Vale. Vamos ahora para entender bien la Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Cuatro, 7. Voy a leer esto despacito para que todos se entiendan. ¿Todos tienen ya? Primera de Juan 4:7. Dice, lean conmigo en sus ojos ahí en el versículo para que podamos ir punto por punto, ¿sí?
4:7 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué Dios? Abba. ¿Sí? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, Abba, el amor entrañable no manifestado, envió a Elohim, ¿sí? Al amor entrañable manifiesto, ¿sí? Para que vivamos por Él. ¿Ven ahora que es muy diferente cuando aprendemos el concepto? El 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Abba, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a Elohim, al amor entrañable manifiesto, ¿no? En propiciación por nuestros pecados. Amados, si Abba nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Abba. Si nos amamos unos a otros, Abba permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, su ruach, su mente. ¿Van entendiendo? A través de las promesas, a través de la neshama. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que Abba ha enviado a Elohim, el Salvador del mundo. ¿Se entiende? 15. Todo aquel que confiese que Yehoshua, Hamashiach, el Elohim, ¿no? Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Tiene para con nosotros. Dios es amor y Él que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces hasta el 16 leí por ahora. Entonces la fuente del amor, la fuente de la vida es Dios. O sea, está en Dios. Lo que hemos leído al principio, ¿no? Loach. ¿Entienden? Esa es la fuente. Y después Él tiene sus atributos. Se fue como Abba, ¿sí? Otro atributo, ¿cuál es? Elohim, muy bien. Otro atributo, ¿cuál es? El Ruach HaKodesh, ¿sí? Son atributos que Él fue poniendo y fue manifestándonos a la creación. ¿Entienden? ¿Viste qué fácil es? 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Miren un poco esto. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Miren, en el amor no hay temor. O sea, en el amor de Hashem, en el amor que nos dio, en el amor manifestado, no hay temor, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren bien el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Atiendan un poco esta parte. Muchos dicen, ¿será que yo soy salvo? Muchos piensan así, yo soy salvo, o dudan de su salvación. Pues este versículo especial está para eso, para entender. Si vos conoces el amor, si conoces el Elohim, ese amor entrañable, manifiesto al hombre, a su creación, si usted conoce ese amor que nos dio, entonces no va a haber temor para aquel día del juicio, está diciendo acá. Porque muchos tienen miedo del día del juicio. ¿Por qué tienen miedo? Cuando estén enfrente de Dios en aquel día del juicio. ¿Por qué tienen miedo? Porque no conocen de su amor. Su amor es el que te da la vida eterna. Su amor es el que te da el perdón. Su amor es el que te da la reconciliación. Eso es lo que se ha manifestado en Yehoshua HaMashiach. ¿Entienden?
Eso es lo que se manifestó. Entonces uno que duda de eso, uno que teme, que tiene miedo del día del juicio, es que su miedo y su temor es mucho mayor al amor. Pero si uno tiene amor así y después tiene temor así nomás, significa que ese amor cubre todo ese temor. No tiene miedo, no teme. Porque es fiel este amor. Esta promesa es fiel. ¿Entienden? ¿Sí? Vale, vamos a ver, seguir viendo. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos al 5 ahora. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, todo aquel que cree que Yehoshua es el Mashiach, es el Mesías, ¿no? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es difícil sus mandamientos. Por eso, ¿por qué dice esta parte? Que sus mandamientos no son gravosos. Atiendan bien. El que es nacido de nuevo, el que entendió sobre su maldad, el que entendió sobre lo pecador que es y lo malo que ha sido, el que entiende sobre el perdón, esa persona, miren qué dice acá. Voy a leer esta parte nomás otra vez. 3. Pues esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa persona que entendió todo eso que recién le dije, el mandamiento de Dios no es pesado para él. ¿Por qué? Porque esa persona está buscando la voluntad de Dios, lo que a Dios le gusta. ¿Entienden? Por ejemplo, entramos en la fiesta, hemos entrado hace poco en la fiesta de Sukkot, ¿no? Entonces, uno que nunca hizo Sukkot en su vida, pero conoció el perdón, conoció la reconciliación, tiene la vida eterna por medio de la Neshama, de la promesa, y está estudiando la palabra, y a Dios le gusta el Sukkot, la cita de Sukkot, y mandó que se haga la cita de Sukkot, ¿no? Entonces, yo que fui perdonado y reconciliado, busco que la voluntad de Dios no es gravoso, no es pesado para mí, sino al todo lo contrario, es muy liviano mirar su palabra y seguirla, porque le gusta y le agrada a Dios. ¿Entienden? 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí como entonces hay que decir. ¿Cómo hay que decir ese versículo? Según los conceptos que hemos estudiado hoy. El 5, ¿cómo se puede ver? A ver. ¿Quién es el que vence al mundo? Hasta ahí está fácil. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero es que no es hijo, pues. Y sí, entonces, ¿cómo es? Viene del Padre. Sí, muy bien. Que el Elohim es venido de Abba. Muy bien. Ahí se puede entender. Y la Cuti estudió mucho, parece. ¿Sí? Entonces, ¿se puede entender así? ¿Pueden entender bien? Entonces, vieron, ahí ya no van a tener confusión cuando leen la Biblia, cuando sale, por ejemplo, Hijo, su Hijo Jesús, su Padre Dios. Ya van a entender, ¿no? El concepto de Elohim, ¿qué es? No, el amor entrañable manifestado. Sí. Abba, ¿qué es? El no manifestado. El amor entrañable no manifestado. Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué significa eso? La mente de Cristo, la mente de Dios. Sí.
¿Vieron qué fácil? Son conceptos nada más. Pero el problema es los concilios que hemos visto. Que esos concilios han metido en nuestra cabeza de generación a generación, han metido todos esos conceptos de ellos, de esos obispos. ¿Entiendes? Pero nosotros, como estamos aprendiendo la palabra, entonces tenemos que ir despojando de a poco para comprender muy bien lo que está diciendo. ¿Entienden? Miren el 7. Ya falta poco, ¿eh? ¿Cómo dice el 7? 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Qué son? Abba, Elohim y ¿qué más? El Ruach HaKodesh. Y estos 3 son uno. ¿Entienden? Son atributos. ¿Verdad que está muy fácil? Después sale, por ejemplo, la palabra Jehová de los ejércitos, por ejemplo, dice, ¿no? Hemos visto varias veces, ¿no? Vamos a ver una vez eso, Isaías 3:1. Isaías 3:1. Ahí dice: a ver. Hay un concepto que sale, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Jehová de los ejércitos es lo que dice Adón, lo que hemos visto hoy sobre Adón, ¿sí? Y el Adón es la plenitud de sus atributos. Ahí, por ejemplo, podemos ver el Elohim, podemos ver el Ruach HaKodesh. El Adón, ese sí es una, vamos a decir, persona, la fuente. ¿Entienden? ¿Sí? Atributo, puede ser un sinónimo de atributo. Cualidad, puede ser, ¿no? Un sinónimo de atributo. Señor es la unión de lo manifiesto y lo que no fue manifiesto. O sea, Señor, cuando vemos en la Biblia, Señor dice, ¿no? Es la unión de lo que fue manifestado, el amor entrañable manifiesto, ¿cómo se llama? Elohim. Y el amor entrañable no manifiesto. La unión de esos dos, eso es igual a Señor cuando vemos en la Biblia. El Señor cuando dice. Son conceptos nomás que tenemos que tener en nuestra cabeza. Hay que practicar. Cuando lean, practiquen estos conceptos que hemos visto. Y así va a ser mucho más fácil. Vamos a ver el último versículo. Efesios 3:14. Últimos versículos. 3:14. ¿Tienen? Efesios 3. A ver, que yo no lo puedo encontrar. 3:14. Sí. Dice: porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se entiende esa parte? ¿Quién me puede traducir? Aquí está hablando Pablo, ¿no? Por esta causa yo doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Sí. A ver, ¿cómo pueden entender toda esa frase? Por esta causa doblo mis rodillas ante Abba, Padre. De los atributos, ¿no? Sí. Del amor no manifestado. Es el Padre. Sí. Por esta causa doblo mis rodillas ante Abba, ¿no? El amor entrañable no manifestado. Ante el Abba y Elohim de nuestro Señor Jesucristo. Así se entiende. ¿Entienden? A quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su ruaj, por su mente, ¿no? Para que habite Yehoshua Mashiach por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo va a habitar en nuestros corazones? ¿Cómo va a habitar en nuestros corazones? Por el Ruach, por su mente. Muy bien. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, miren, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que a través de la manifestación del amor entrañable manifiesto, ¿sí? A través de ese amor entrañable manifiesto, nosotros vamos a ir conociendo más a Abba, sus promesas. ¿Entienden? 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿entienden bien? Entonces vamos a recapitular 2 minutos y terminamos. Vamos a ver, los concilios, ¿cuál fue el objetivo de los concilios que hemos visto? Hubieron 4 concilios que hemos leído. Organizar, Sí. cómo poner los nombres a todas las cosas para poder diferenciar uno de otro. Sí, muy bien. O sea, ellos lo que hicieron fueron salir del contexto bíblico y según el pensamiento de ellos pusieron nombres, pusieron fechas, pusieron una estructura que crearon ellos. Pero estamos hablando del año, ¿cuánto? Desde el año 45 después de Cristo ya empezó. Después en el año 200 y pico recién se habló por primera vez de Trinidad y todo. O sea, armaron un esquema tan grande y tan fuerte para inculcar eso a las personas. De generación en generaciones fueron puestos eso, ¿sí? Pero ahora, gracias a Dios, nosotros vemos los conceptos que dice en la Biblia. El concepto de Abba, concepto de Elohim, concepto de Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, ¿no? Que viene a través de la Neshama, a través de la promesa, viene la mente. Y eso es lo que nos está cambiando a nosotros, cada día. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo viven ustedes? O sea, duermen, se levantan, pero hay algo dentro de ustedes, ¿no? Durante el día, mientras que van caminando, por lo que estudiamos, por lo que leen, por lo que oran, eso les sienten algo diferente dentro, ¿no? Sí. Una mente que no es nuestra propia, de nuestra naturaleza, no es. ¿Entienden? El deseo de querer aprender más, de querer conocer más a Dios a través de su palabra. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a compartir hoy. Ojalá que podamos aprender cada vez más. ¿Sí? Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir y vamos a ver cuándo nos podemos reunir otra vez a estudiar. ¿Sí? Shabbat Shalom.